Quien está dispuesto a escuchar el grito del alma puede sentir a la poesía deslizarse hasta su corazón. Allí hallará las respuestas, quizá dolorosas, quizá sanadoras, que solo la poesía puede desvelar. El día de hoy nos acompañan dos maravillosos invitados que también forman parte del segundo encuentro de poetas iberoamericanos, organizado en México por Carmen Nosal y en España por Alfredo Pérez Alencart. Em, el primero pues es Evodio Escalante y la segunda es Margarita Lazo. Quiero iniciar con la siguiente pregunta. Para ti, Evodio, ¿cuál es la función de la poesía en la época actual? Bueno, es tremenda pregunta porque uno no sabe para quién trabaja y y la poesía, bueno, se supone que puede tener alcanzar una función social, pero pues no necesariamente, o sea, lo que importa desde mi punto de vista, más allá de que se pueda o no transmitir un mensaje social o una inquietud de tipo político o ideológico, que también creo que es válido, pues quizás el poema lo que está tratando de hacer es capturar un momento, un estado de ánimo y que resulte una cristalización hasta cierto punto única, o sea, que el poema se cumpla como forma, de manera tal que pueda un poco desafiar el tiempo, pues uno trata de hacer algo que llegue a perdurar. Este, Sé que es un objetivo quizás demasiado ambicioso. A lo mejor los poemas nada más vivirán mientras estamos nosotros aquí y después ya nadie se va a acordar, si lo vemos de manera un poco pesimista. Pero el pesimismo también tiene sus razones para prevalecer. Que la gente decida. Pero también es tratar de vencer ese tiempo, pero también es tratar de capturar esos momentos que a veces parecen deslumbrantes, asombrosos, que duelen y que quisiéramos cazar, ¿no? O sea, tal vez también es como una de las funciones. Y creo que también no puedo dejar de pensar que el poema es el canto, ¿no? O sea, que la poesía es el canto y que su función es acompañar, registrar, tener tal vez unas palabras que legar, ¿no? Que heredar, ¿no? O sea, que unas palabras que tengan peso, que sean un tesoro, ¿no? Así es. Coincido con ambas visiones. A veces uno quisiera que la poesía siempre nos acompañara en el día a día, pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones que a veces consideran que puede ser difícil de estudiarse, de analizarse, que a veces la ven como muy distante? ¿Qué les podrían decir a esos jóvenes para que vuelvan a sentir de nueva cuenta ese ánimo y ese entusiasmo y esa pasión por la palabra poética, maestro, Evodio Escalante? Más que nada, lo que importaría es eh, vivir en una sociedad que pueda inculcar el amor a la lectura. Vamos, cuando un joven empieza a leer un cuento, una novela, pues ya estamos muy bien encaminados, se está leyendo literatura, o sea, no se lee, no se está leyendo un manual sobre cómo arreglar un motor, que eso también tiene su utilidad, pero cuando alguien está leyendo un cuento de Rulfo o una novela de García Márquez, pues ya está encaminado hacia el mundo de lo imaginario, ¿no? Y si aparte de leer cuento y novela, ese joven lee poesía,
Bueno, pues qué maravilla. Ojalá que todos los jóvenes apreciaran la literatura y en especial la poesía, que puede ser hasta cierto punto la más difícil de las disciplinas literarias, tanto para el que escribe poesía, porque no es tan fácil con más hacer unos versitos, sino que yo creo que se requiere una cierta formación y para que, como decía Margarita, la poesía sea canto, pues también se requiere el manejo de la métrica, un oído educado, que aunque no esté estrictamente en una métrica determinada, sin embargo, las sílabas del poema suenen a música, tengan una música escondidita por ahí, que, y esa música puede también encantar el oído de un lector, creo. Muy importante, dentro de este mismo consejo, eh, procurar una lectura en voz alta, escuchar la voz. A veces esto ayuda muchísimo a, a que se cumpla este conjuro, ¿no? De que este sea un canto, porque un texto poético tiene que tener una marcación, un ritmo, la razón por la que están juntas las palabras, porque van a caballo, ¿no es cierto? Es su sonido, o sea, es la calidad sonora de un texto. Y me parece que eso puede atrapar. A veces hay textos que son muy oscuros, ¿no? Y que hay que leer con el acento. Siempre digo que hay autores que resultaban oscuros, pero si uno piensa de qué tierra vienen y logra pensar en el acento, dónde es que ponen la curva, sus voces, puede también encontrar un sentido luminoso dentro del poema, ¿no? Y creo que Sí, esta sí. es una invitación, que la lectura se escuche, ¿no? O sea, oigamos lo que dice este autor o Sí, autor. totalmente de acuerdo. Digamos, la novela y el cuento quizás se pueden leer en silencio, pero yo sí diría que es obligado leer la poesía en voz alta. Y porque contribuye no solo a que se vuelva presente la música que está presente en el verso, sino quizás contribuye también a una comprensión más cabal de lo que se está leyendo. Voy a contar una anécdota que en parte me hace quedar mal, pero que ilustra esta sensación. Hace ya muchos años, Octavio Paz había publicado el que creo que fue el último de sus libros de poemas, Árbol Adentro. Ya había ahí un poema chiquito de unos 6 versos, que yo decía, pues se me hace un poema flojo, ¿no? Y estaba dando una clase de poesía y lo iba a poner como ejemplo de un poema que me parecía un poco flojo y que lo leo delante de mis alumnos, ya en voz alta, por supuesto, para que ellos lo escuchen, y Magnífico. resulta que el poema me conmueve. En el momento en que yo lo leo en voz alta, ese poema que a mí me parecía un poco insípido, toca unas fibras que yo no me había dado cuenta. Entonces sí creo que tendría que decirse que la poesía requiere que se la lea en voz alta, para que la escuchemos con todos los sentidos abiertos, ¿no? Y que logremos captar esa emoción que nos quiere transmitir cada uno de los poetas. Creo que Cierto. en esa lectura en voz alta, con esas pausas, esos silencios que se tienen que hacer, ese ritmo a veces que pide que sea más rápido o más lento, es lo que también le va dando nueva vida y fuerza a cada una de las palabras que están allí expresadas. Ahora, Margarita, ¿de qué manera se percibe la existencia desde la palabra poética? Yo me iría a la voz, ¿no? A la voz. La voz como una forma de tejido, ¿no? Los textos primeros que me llegan a mí como palabras de la poesía son canciones, otra vez, ¿no? O son grabaciones, o sea, es la oralidad
de estos textos poéticos. Yo recuerdo mucho al Martín Fierro de José Hernández, haberlo oído proclamar, cómo nació para cantar además, pero haber oído estas canciones, haber escuchado canciones de Atahualpa, Yupanqui, estas preguntitas, abuelo, ¿dónde está Dios? Unas cosas que yo era más bien chica y me parecían cosas graves que podían contenerse en estos versos. Es a partir de esta oída, ¿no? Digamos que empiezo a entrar al mundo donde creo que las palabras tienen que estar torneadas, ¿no? O sea, que las palabras tienen que venir en un arcón, ¿no? Y tal vez a partir de ahí, de esta música, ¿no? Y la otra cosa que a veces subyace a esta idea de escribir primaria que tuve y que tenía como un lugar al que llegar, es esto de inventar algo, de traer a colación, de traer aquí a la mesa algo, poner algo nuevo sobre la mesa. Ojalá un invento, ¿no? Algo mágico como un foco, una bombilla, quiere decir, ¿no es cierto? O sea, algo que realmente contribuya, acompañe a los otros, ¿no? Como poner algo ahí. Evodio, desde la palabra poética, ¿se puede transformar la realidad? Sí, no, ¿por qué? Nos va creando una conciencia mayor del ser, de nuestro sentido en este mundo. Es algo más etéreo, tiene cierta dialéctica también con otras ciencias. ¿Cómo lo percibes? Pues yo lo que diría es que la poesía es un alimento indispensable porque por un lado nos reconcilia con lo que somos, con nuestra finitud, con nuestras obsesiones, pero también abre una puerta hacia lo desconocido. Y ya no me importa si la poesía transforma o no transforma el mundo, sino que creo que me permite estar de manera más cabal en este mundo y que me abre a fin de cuentas puertas, porque como decíamos hace rato, o lo decía Margarita, pues están las emociones, ¿no? Hay fibras emocionales que la poesía está moviendo. Y cuando no son fibras emocionales, pues hay el espacio de lo imaginario que se está desarrollando, ¿no? Que se está abriendo a nuevos espacios. Entonces yo creo que la poesía es un alimento terrenal, o sea, porque nos afirma en la tierra, ¿no? Pero también nos acerca con lo divino, con lo místico. Es como ese puente que se tiende hacia algo más inexplicable, donde sí usamos el lenguaje, pero también está tendiendo a otros planos de la existencia. No sé ustedes cómo lo viven, cómo experimentan esa búsqueda poética. ¿Alguno de ustedes los quiere contestar? ¿Qué encuentran en esa búsqueda poética? ¿Qué los ha llevado hasta este momento de su trayectoria literaria? Que descubren a quien fueron hace 20, 30 años y a quienes son ahora. Hay como varias preguntas ahí que son las que uno se hace también con frecuencia, ¿no? Bueno, yo sí creo que somos estos seres sedientos, ¿no? Y las palabras dichas de una manera llana a veces no son suficientes. Entonces estamos haciendo esta carpintería. En mi caso, una carpintería
completamente básica. Yo regreso porque me dicen, pero unos poemas más antiguos o algo, y voy a leer esos poemas antiguos y digo, oh, por favor, por suerte seguimos haciendo como un trabajo con las palabras, ¿no? Un trabajo con el lenguaje, una asociación con alguna lectura, con imágenes de otros poetas, algo que te haga en verdad combatir la soledad, ¿no? O sea, ya no es eh, eh, solo esta finitud, digamos, todos estos misterios que tal vez nos acechan, sino esta soledad. Vivimos en unas comunidades, en unas ciudades conmocionadas, en unas ciudades sangrientas a veces, ¿no? Y, eh, y nuestras palabras son pues humildísimas, ¿no? Son humildísimas, pero nuestra sed no, ¿no? Nuestra sed sigue. Quisiera leer un poema breve. Sí, por favor. Gracias. No trata el tema trascendente, porque se ha mencionado aquí a Dios o la búsqueda de Dios, que por supuesto es algo válido en la poesía, pero yo quisiera plantear un poema más vivencial. Se llama Rescoldo. Bueno, y tiene que ver también con el hecho del envejecimiento, ¿no? Dice así: me duele cada centímetro de la piel. Mis huesos adelgazan cada vez que amanece. A lo borroso se acostumbran mis ojos y mis rodillas tiemblan cuando cruzo la calle en la que habito. Solo tú me mantienes anhelante y erguido, tesoro de 20 años. Gracias. Bueno, suscribo lo borroso y todos los temblores. Sí. Y la poesía también cómo nos está reflejando ese momento donde vemos un cambio en el ser mismo, ¿no? Es parte de nuestra existencia y creo que la poesía es lo que logra capturar todo eso que el ser humano va reflexionando a lo largo de su vida y que también a veces le duele o le causa otras interrogantes. Ahora me gustaría que nos pudieran compartir algún ejercicio poético que ustedes recomendarían para los jóvenes que quieren dedicarse a la poesía o que quieren descubrir si es lo suyo o no. Eso está difícil. Otra vez vamos bueno, algo que decimos siempre es esto de sin leer, no, cómo escribir, digamos, ¿no? Sin lecturas. Pero pienso que estamos también viviendo un momento en el que todo es movimiento, todo es velocidad. Pienso como si tuvieran estas palabras que venir también llenas de imágenes. Pienso en lo que se hace ahora con las pinturas. Las pinturas estaban ahí perfectamente quietas y resulta que ahora hay animación sobre estas pinturas y cobran vida y se mueven, ¿no? Como si necesitáramos estar todo el tiempo en esta velocidad, en esta vorágine, digamos, ¿no? Pienso nuevamente que hay que leer en voz alta, que escuchar estos sonidos, pero que también ahora hay este recurso de oírnos unos a otros, o sea, que hay poetas leyéndose en las redes, que hay viejas entrevistas de autores, de gentes de la literatura, ¿no? Que también están ahí para a veces abrir los misterios de sus novelas, de sus cuentos. Hay muchas formas también de acercarse a las formas de expresión artística que nos pueden llevar al campo de lo poético, ¿no? Y de la literatura.
Yo agregaría como una posibilidad para un joven que quiera ser poeta, pues que una de las vías es la famosa imitación. De hecho, tengo entendido que en la antigüedad se obligaba o, o se conducía a los alumnos a hacer imitaciones. Digamos, si a mí me gusta Sor Juana, pues, ¿por qué no hacer imitaciones de Sor Juana? ¿No? Es decir, imitaciones, tratar de apegarme a la forma que usó Sor Juana e incluso al tema, y quizás introducir una pequeña variación. O sea, hacer paráfrasis o imitaciones es un ejercicio que puede ayudar a crecer a un escritor. Y yo diría que incluso un escritor que ya se considera un escritor formado, pues a veces puede hacer imitaciones. Me gustaría leer una imitación que hice hace tiempo. Estoy acaparando la poesía, pero No, yo no, creo ya, que te al sigo, ratito te se sigo. tiene que escuchar. Es que hace tiempo escribí un libro que se quedó inédito, está por ahí medio perdido, medio arrumbado, y el día de ayer lo estuve revisando un poquito y encontré que había un poema que me gustaba. Tengo escondidito ese libro porque quizás, no sé, hay algo que no me satisface, pero es un libro escrito con la idea de la imitación. Uno de los grandes libros de poesía es El Cantar de los Cantares. Yo creo que nadie en su sano juicio podrá negar que el Cantar de los Cantares que aparece en la Biblia, pues es un extraordinario poema de amor, es un monumento literario, no hay duda. Y entonces me dio en una época por hacer especie de imitaciones o paráfrasis o acercarme al tema de lo que es. Y encontré uno que me gustaría leerles aprovechando esta oportunidad. Tengas en cuenta que la voz poética es de una mujer, porque en efecto los estudiosos dicen que el Cantar de los Cantares lo escribió una mujer, ¿no? Entonces yo traté de ponerme en ese, cuando menos en este texto estoy en la tesitura de que la que habla, la de la voz, es una mujer, ¿no? Y tiene, para que sirva un poco de acicate o de inspiración, tiene un par de versos que están tomados del Cantar de los Cantares, justamente, que dice así: hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Bueno, ahí les va. Mucha noche y tiniebla hay en el mundo. Las sombras en tropel lo ocupan todo. Entran por la ventana y toman piso, y alfombras son al pie de quien intenta recorrer unos pasos, buscando un vaso de agua. Son aciagos los tiempos, no dan tregua ni al niño ni al anciano, ni a la Virgen ferviente con su vela. Pero tú eres un cántaro encendido, amante mío, Señor, y la tiniebla, mientras perdures reclinado, se abstendrá de venir a tu costado. Date vuelta hacia mí, aprovechemos, despierta mis palomas con tu tacto, prende fuego a mis muslos de canela y encarámate ya, jinete amado, yegua de faraón, demanda espuelas. Déjeme leer un Sí, por soneto. favor, Margarita. También es como suelto, ¿no? No son muchos sonetos que tengo, pero
Es la amante impar. Si acaso me quedara un solo ojo y el otro simplemente te siguiera, y una sola otra no se despidiera, pierna que tras de ti fuera a su antojo. Si esta triste cíclope llorara, lágrima que una sola mano enjuga, si beso emerge rojo de su oruga y alada la otra mano se alejara, tan solo una boca se quedara, detrás la otra de ti carnal se iría, boqueando en llamas, boca que temblara. Entonces, amante impar yo fuera, y así tal vez, amor, te seguiría, aunque este temblor otro te esperara. Wow. Los dos extraordinarios, de verdad. Mis respetos. Me gustaría también, pues, invitar a los jóvenes a que a lo mejor, como bien dice Evodio Escalante, sí, la mímesis es importante, pero también podemos tomar como base algún verso de algún poema en específico que nos agrade muchísimo, que nos fascine, y de allí que surjan de más ideas, ¿no? Que nos permitan también ir construyendo nuestra propia voz poética, ir encontrándonos. Por aquí Pepe Natarén dice magnífico para ambos, entonces pues también Gracias. dejar ese comentario. Me gustaría que ahora nos pudieran decir de qué manera el país en el que nacieron se hace presente en su voz poética. Hay algo que siempre permea nuestra obra, ya sea a través de los autores que hemos leído, de lo que hemos experimentado, de lo que descubrimos que es nuestra realidad. ¿Esto sí está dentro de su obra desde su punto de vista de cada uno? Bueno, yo creo que me gusta algo que decía Javier Villaurrutia, el integrante del grupo para nosotros muy querido de los contemporáneos en los años 40 o 50, que había una ola muy nacionalista, de que casi había la exigencia que el escritor plasmara la esencia de lo mexicano en sus textos, ¿no? Y Villaurrutia decía que la poesía sería mexicana sin necesidad de hablar de México, vamos, o sea, que es una forma de respirar, quizás, y a lo mejor nosotros mismos no lo captamos, pero un lector extranjero, acaso sí. Entonces, parte de nuestra identidad también es la tradición literaria que está detrás de nosotros y la manera en que esa tradición literaria pues podemos reciclarla. Me gustaría leer un soneto, ya que estamos en un intercambio de sonetos, un soneto que está basado a su vez en un soneto de Sor Juana Inés de la Cruz. Es una variación, vamos, ¿no? Le puse retrato de la poetisa, o sea, es una especie de autorretrato de Sor Juana, según esto, y en efecto, además en el epígrafe pongo unos versos de Sor Juana que creo que son muy conocidos, que dicen así: este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores. Ese es Sor Juana. Aquí les va el soneto. Este que ves, engaño adolorido, que con frágiles tonos de tristeza pretende retratar a una princesa, verdad fingiendo al tiempo preterido. Este cruel resplandor acontecido, esta de carne superior belleza, que el tiempo ha rebajado a sutileza de pelleja y de huesos en olvido, es un discurso vano que derrama destellos de colores contra el viento,
que lo arrebata todo con su prisa. Son metáforas muertas de una llama que alguna vez ardió sin fundamento y sin razón igual, se hizo ceniza. Ay, qué... Ahora tú uno más. Es un poema muy pesimista, yo creo. Bueno, pero es muy hermoso. Tú hablas del paisaje, digamos, hablo yo del paisaje que tenemos y aquí hay estas canciones y son las coplas populares y las coplas populares pueden decir cosas feroces, ¿no? O sea, de repente la canción dice, bueno, amor que se ha de acabar, que se acabe de una vez y todos vamos diciendo de coger y me de ir como una cosa perdida, donde no sepan de mí ni averigüen de mi vida. Y todo esto te dice zapateando de una forma afirmativa, ¿no? Los ritmos hacen bailar a la gente y es como, bueno, por lo menos ahí subyace una elección, ¿no? Estaré lista para partir. Yo pensaba en algo que dice Julio Pasos, un querido poeta aquí, y es que uno tendría que hablar de su entorno, que ya dejemos pues al fauno y al centauro, o en algún punto yo mencionaba las cobras, digamos, ¿no? Y las cobras, claro, son estas serpientes lejanas, ¿no? Están en unas arenas desconocidas para nosotros. Y sin embargo, me parece que también todo lo poético está en un territorio un poco desconocido, en un horizonte tal vez a veces inalcanzable. Sin embargo, a mí me han impactado mucho estos animales y yo hablaba de los leones, porque vivíamos muy cerca de un zoológico donde vivieron por muchísimos años, cada vez tal vez con menos alimento, unos 7 leones, ¿no? Y nosotros escuchábamos estos rugidos todas las noches, ¿no? Los leones estaban ahí, bueno, todas las noches. Y luego se combina esto con el paisaje real de los leones, que nosotros no podemos presenciar, o tal vez muy pocos de nosotros podemos presenciar. Y sin embargo, en esos paisajes también, también habitan estas persecuciones nuestras, ¿no? Entonces quiero leer este Camal de los Leones. Has llegado al Camal de los Leones. La chuma de estas moscardas talla 14. El olor de vino con que sirven los últimos bocados. Las migas que arrojan a las larvas. ¿Adviertes la curtiembre? Retazos de todo tipo como corresponde a las cadenas de depredadores. Lagarto, alce, cebra. La mano ilegible de alguna gitana. Piezas óseas para tallar. Has llegado. Alguna ramita de gacela queda por aquí. No la pises. El sol mostaza se evapora en la tierra. No hay ronquidos ni maullidos. Es una cama de leones, apenas ronronean. Los otros hocicos untados de sangre duermen cerca del agua. Cambian del fulgor al pardo. En su camal, tendidos bajo las moscas, esas cobijas de la bruma caliente, esa música inoxidable. Los hay ocres, los hay color de ron, y sé que en el matadero hay carnívoros satisfechos. Ha sido mi comarca esta, este mi espejismo, mi rodaje, y la noche está cayendo sobre los felinos. A ras de la hierba huraña ruge bajito tu leona. Lame el recuerdo de la pata delantera, aún conserva, puedes ver, el juego de cuchillos y almohadillas en las zarpas, mas ya no saldrá a tu encuentro. Ha dejado un ojo destazando al búfalo. Sus vértebras fueron la rueca de la tarde, los belfos que mordió, la última certeza de un manjar vencido y vencedor.
Muy bien. Me gustaría que el tiempo se nos va volando, pero no quiero irme sin que antes nos compartan qué representa para ustedes el participar en este segundo encuentro de poetas iberoamericanos, donde muchas voces van a unirse en un solo canto poético para precisamente compartir lo que se vive a través de la poesía y lo que significa ser poeta. Debo decir, Ana Berta, que bueno, estar contigo aquí ahorita, este privilegio de estar con Evodio, que no me lo habría soñado, es un regalo del encuentro. O sea, lo que suele pasar en estos encuentros es que hacemos esta conexión con poetas de otras ciudades, de otros barrios, y podemos poner nuestros poemas ahí, pero sobre todo ponemos un abrazo, ponemos la hermandad de nuestra lengua, y hacemos esperanza, ¿no? De que podemos crecer caminando, tal vez en una dirección más pacífica, más dulce, más serena. Sí, es una grata oportunidad pues de fomentar la fraternidad de los poetas, vamos, nos hermana el amor a la palabra, el respeto por una tradición, por una cultura que está hablando a través de nosotros. Y es un momento, sí, pues de conocencias, de hacer amigos, de entrar en contacto con otros colegas de otros múltiples países que hablan nuestra misma lengua. Y la oportunidad también de escucharlos. Hablábamos hace rato de lo importante que es darle vida al poema leyéndolo en voz alta. Y yo creo que nadie como el propio poeta para leer su poesía, y esa oportunidad la vamos a tener pues en estas sesiones que se realicen, donde vamos a leer entre todos nuestros poemas. Es un momento de comunión y de fraternidad, yo creo. Coincido con ambos. Me gustaría que Margarita nos compartieras otro poema más para que queden parejos en 3 y 3. Bueno. No, por favor. Pero déjeme, este es un pequeño poema que dediqué a mis hijas. Y trata de ser en medio a veces hay poemas que son más inhóspitos, y entonces quiero leer este, y rápidamente lo encuentro, que se llama Regalo. Bye. Todos los poemas terribles salen primero y no aparece nuestro regalo. Aquí está. Entonces, regalo. Una jirafa de gamuza, musculosa, pequeña, te digo. Pero ¿cómo? No podemos tenerla en este jardín, dices. Crecería en su expansivo cuerpo de cartógrafa, su piel cubierta de islas. ¿A dónde nos llevaría su lomo craquelado? No es para cabalgar sobre ella, ni navegar entre sus grietas. Es el cuero, ¿ves? La cabeza. Su lengua flexible alcanza los luceros. Ella los desprende de las ramas nocturnas. Rutilan en sus labios con dulces movimientos. Eso besa, eso come, es como tú. Y así sus antenas, huesitos que felices remueven las fogatas en Antares, Dube, Orión, llenan el cielo de chispas astrales. Oh criatura come estrellas, esta jirafa es para ti. Bueno, pues nada más recuérdenos qué día van a estar en el segundo encuentro de poetas iberoamericanos, en qué sede o si va a ser virtual y a qué hora. Bueno, lo mío será virtual. Yo les mandaré aquí mi abrazo
más cariñoso desde Quito. La mitad del mundo, ¿qué dicen aquí? Desde Quito, con mucho amor, y dan estas palabras y ojalá nos encontremos pronto en la vida real, Ana Berta y también Evodio, que en verdad Claro. ha sido un honor. Sí, será un gusto, será un gusto. Pues yo no tengo a la mano el calendario, pero recuerdo que me toca participar un domingo en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la Ciudad de México. Creo que es a las 12 del día, un domingo en la mañana, pues, digamos. Para disfrutarlo viviendo la poesía. Qué suerte. Pues ya para que tengan bien claras las fechas, pueden dirigirse a la página del Segundo Encuentro de Poetas Iberoamericanos o en el perfil de Carmen Osal. Allí pueden encontrar toda esa información. No se lo pierdan, va a estar buenísimo, tanto lo virtual como lo presencial. Grandes voces extraordinarias como pudieron escuchar el día de hoy, esta tarde. Esperemos les haya gustado mucho a quienes vieron este video en vivo. Millones de gracias también a quienes lo vean en diferido, y que la poesía siga hablándonos y nosotros sigamos compartiendo ese gusto por el ir hacia adentro, el hacer una introspección, el sentir la poesía deslizándose hasta nuestro corazón. Qué lindo. Gracias, claro, Ana Berta. Adiós. Un gran gusto, Margarita. Un gran gusto, Ana Berta. Un gran gusto. Maestro Evodio, Margarita.